Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Son las 7 en punto y como lo hemos hecho ya durante 2 semanas, estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Zoom y simultáneamente a través de Facebook Live de Yo Soy Médico 17, a quien siempre agradezco el favor de facilitarnos su plataforma para llegar a más médicos en este programa, La Voz del Residente de Cirugía General. Como ustedes saben, bueno, si alguien quisiera una de las prácticas de Medical Legal Center, no duden en contactarnos, con mucho gusto lo hacemos como apoyo en esta época de pandemia a través de esta plataforma. Solamente tiene que enviar un correo a atención.mls@gmail.com, atención sin acento. Les recuerdo que todas nuestras pláticas están grabadas y puede volver a verlas en YouTube. Entra a YouTube, teclea Medical Legal Center y todos los miércoles estarán estas sesiones de La Voz del Residente en Cirugía General, para que las pueda volver a ver, disfrutar, compartir con más compañeros, yo les recuerdo en nuestro programa, a partir de la siguiente semana, el programa regresa, vamos otra vez a las 8 de la noche, iniciamos a las 7:30 de la tarde, pero nos han dicho particularmente del Pacífico, varios compañeros residentes que no alcanzan a conectarse por el horario pacífico. Entonces, a partir de la siguiente semana, el horario va a ser a las 8 en punto. Les recuerdo nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, La Voz del Residente. Ahí verán todo el programa de cada semana. A partir de la cuarta semana ya tendremos compañeros residentes de otros países de Latinoamérica. El objetivo es generar comunidad médica entre residentes de cirugía general. También les recuerdo que al terminar la sesión, las preguntas no las elaboran solamente por el icono de preguntas y respuestas. Son muy importantes que esas se generen para que tengamos mayor interacción. Les recuerdo que inviten a más profesionales de la salud, más residentes en cirugía general, para que cada día seamos más. Yo les recuerdo cuál es el objeto de este programa, es generar comunidad médica entre residentes de cirugía general y que cada sede pueda ver lo que están haciendo otras sedes. Podemos ver en este programa lo que están haciendo sedes en Argentina, en Oaxaca, en Ensenada. La próxima semana viene gente de los estados del norte del país. ¿Qué está haciendo Monterrey? ¿Qué está haciendo Chihuahua? ¿Qué está haciendo las sedes de Latinoamérica? Entonces, ese es el objetivo. La dinámica yo se la recuerdo. Presento a nuestros, bueno, por supuesto, a nuestra madrina invitada y por supuesto a nuestra residente invitada. Ellas, terminando la sesión, nuestra residente invitada, nuestras madrinas darán su punto de vista de la sesión, colaborando, por supuesto. Vienen preguntas y respuestas que podrán contestar cualquiera de las tres y al final nuestro mensaje final. Les voy a dejar en chat el Telegram. Hay un Telegram exclusivamente para residentes, el Facebook de La Voz del Residente y el Instagram de La Voz del Residente, para que puedan empezar a interactuar y ver el programa, podrán generarse inquietudes. Bueno, ¿qué es el objeto? Generar comunidad médica de residentes. Yo, de inicio, quiero presentar a nuestra madrina nuestra madrina estrella, como siempre, la doctora Elena López Gavito. Ella es, como ustedes saben, es médico, cirujano, es abogada, bueno, es muy inquieta, con mucho conocimiento, siempre generando conocimiento y siempre aportando valor a los cirujanos. Doctora Elena, nuestra madrina de oro, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, ahorita... Buenas noches, aquí ya
conectada, ¿verdad? Les quiero comentar que muy contentos. En el momento que nos permitan iniciar video también nos conectamos, pero básicamente pues este proyecto va a llegar muy lejos y estamos muy contentos de poder impulsar precisamente a los residentes porque son el futuro de nuestro país. Entonces, ellos saben que estos foros son precisamente para darles la presencia no solo a nivel México, sino a nivel internacional. Y hubo un error de nuestra parte, ya sí. está, ya puedo compartir video y todo, fue un error que aquí yo no sé por qué no la tenía como que, ya, doctora Elena, pues es nuestra madrina, es nuestra, ay, mire. Muy bien, doctora Elena, muchas gracias. Y tenemos... Bueno, pues aquí nuestra invitada de honor, que pues ya debe estar por ahí Elisa para que comparta también su video, y la doctora Tania Gisela Reyes, que también ya está lista. Entonces, pues la dinámica, como ha sido costumbre, una vez de que presentemos a Elisa, la doctora Tania Reyes y su servidora le haremos algunos comentarios y después contestaremos las preguntas. Elisa, siéntete en confianza. Sabes que ya tienes todo bajo control. Entonces, Elisa es residente de 4º año en Oaxaca y pues le ha tocado vivir muy de cerca todas las decisiones que se han tenido que tomar en el sector salud a nivel Oaxaca. La doctora Tania Reyes, cirujana general, presidente del Colegio de Cirujanos Generales de Yucatán. Ella, pues aparte es profesora del curso a nivel posgrado, maestra de la Universidad del Mayab, y pues gran amiga nuestra, muy soñadora, muy colaboradora, y que ha participado también en varios foros en relación a la dinámica de la pandemia de la enseñanza. Y sin más preámbulo, le vuelvo a ceder la palabra al licenciado Abraham Dávila. Ay, doctora, como siempre, muchas gracias. Pues yo quiero ver a la doctora Tania. A ver, bueno, ya no la vemos, para agradecerle su presencia. Doctora Tania, muchas gracias, como siempre. ¿Quiere comentar algo? Sí. Pues muy honrada por la invitación, la verdad, muy apenada, me da un poquito de pena porque demasiadas flores, perdón, y pues aquí estamos para apoyar a los residentes, que es parte de la labor y la misión que tenemos, ¿no? Apoyarlos y ayudarlos a crecer para que ellos también en su momento puedan transmitir los conocimientos a las generaciones que vienen por debajo de ellos. En sus manos, muy bueno. Bueno, la doctora Elena, como siempre, dedicándole mucho tiempo, amor y pasión. Esas son las palabras. Ahora sí presentamos a nuestra invitada, la doctora Elisa Jiménez Rivera. Ella es residente de 4º año de cirugía general y su jefa de residentes del Hospital General de Alta Especialidad de Oaxaca. Y el tema que nos va a platicar es repercusiones en la enseñanza quirúrgica secundarias a COVID-19. Doctora Elisa, bienvenida, buenas noches, y la dejo con el mejor público, que son los residentes de cirugía general, y nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Claro que sí, buenas noches, muchas gracias de antemano por la invitación. Y pues vamos a iniciar pues con el tema del día de hoy, como bien ya me presentaron. Pues yo soy Elisa Jiménez Rivera, soy residente del 4º año del Servicio de Cirugía General en el Hospital de Alta Especialidad de Oaxaca. Nada más permítanme un momento para empezar a compartir pantalla. Muy bien. Bueno, pues como ya lo habíamos comentado, el tema que vamos a abordar el día de hoy son las repercusiones en la enseñanza quirúrgicas secundarias a COVID-19. Como sabemos, este es un tema de interés en todos los residentes de cirugía general, porque fue un año en el cual pues vimos muchos cambios a nivel de nuestra enseñanza quirúrgica. Y bueno, pues como los objetivos de esta plática, primero vamos a tener el planteamiento del problema, el panorama actual, la resiliencia, las posibles soluciones y las conclusiones pues finales, ¿no? En cuanto a la imagen que tenemos nosotros al fondo, es una escultura que me gusta mucho siempre colocar, y esta es una escultura que se encuentra en mi hospital y es
fue elaborada por el artista plástico el maestro Amador Montes. Y bueno, esto significa el equilibrio, esperanza de vida. Y pues consideré que quedaba muy adecuado para el tema que vamos a tratar hoy. Y bueno, en cuanto al planteamiento del problema, ¿a qué nos estamos enfrentando principalmente, no? Bueno, como todos sabemos, el primer caso reportado en México fue el 28 de febrero del año 2020. A partir de aquí sucedieron una serie de situaciones en las cuales pues hubo un cambio importante a nivel nacional. En el día 30 de marzo del año 2020 se dio a conocer por parte de la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Salud mediante el Diario Oficial de la Federación como emergencia sanitaria. ¿Y esto en qué repercutía? Al día siguiente, el día 31 de marzo, pues bueno, se estableció el acuerdo en el cual únicamente pues se iban a dar las actividades esenciales o necesarias para atender la emergencia sanitaria, con una suspensión inmediata de las actividades que no fueran esenciales. Y bueno, como primera medida que tomaron a nivel pues del sector salud fue que el gobierno federal designó en la Ciudad de México 7 hospitales para la atención de pacientes infectados por COVID. Obviamente, pues encabezando esta lista encontramos el INEM, así también el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán, el Hospital General de México, el Hospital General Dr. Manuel G. González, el Infantil de México, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca y el Hospital Juárez de México. Y bueno, la figura de los residentes tomó gran relevancia como principal fuerza laboral en los hospitales tanto públicos como privados. Los residentes pues destinaron incluso gran parte de su beca para poder adquirir equipo de protección personal ante tal contingencia. Y sobre todo también pues el uso del equipo de protección que se vio envuelto en jornadas de entre 8 y hasta 12 horas, incluyendo toda la técnica para colocación y retiro del mismo. Y bueno, pues para que nosotros empecemos a hablar como de repercusiones, debemos de saber que tenemos 3 esferas, ¿no? Y considero que de estas 3 esferas sufrieron un cambio radical a nivel social, a nivel personal y sobre todo a nivel institucional. En cuanto a nivel social, pues obviamente nos encontramos con el estigma, ¿no? En el cual la población incluso pues tenía miedo de que nos acercáramos justo por trabajar con pacientes COVID. Sufrimos discriminación en muchos ámbitos, en el cual pues incluso se nos negaban algunos servicios de transporte o incluso el personal médico fue agredido por la sociedad por dedicarse al área médica, ¿no? El distanciamiento. Considero que el distanciamiento pues fue una parte fundamental que rigió mucho pues a nivel tanto emocional en la vida de los residentes. ¿Y esto por qué? Pues porque las esferas que nosotros tenemos de apoyo como familias y amigos fueron desplazadas para nosotros. Nosotros como residentes foráneos, pues nos vimos a veces en la incapacidad de poder ver a nuestras familias durante todo este tiempo y sobre todo también los residentes locales, pues también vieron involucrados en el miedo de contagiar a sus familias. La irresponsabilidad que también vimos a nivel social en el cual no se seguían las medidas de sana distancia. Y sobre todo la muerte. El hecho de enfrentarnos a nivel, pues no solo nacional, sino a nivel mundial con un número alto de muerte también nos impactó socialmente, sobre todo porque pues la muerte que teníamos o veíamos eran de pues nuestros seres queridos, de conocidos e incluso del personal médico, los que eran nuestros compañeros, adscritos, etc. Y bueno, a nivel personal, yo creo que en la mayoría de las pláticas que se han realizado acerca de pues las consecuencias que trajo la pandemia fue un rol principalmente psicológico. La sensación de miedo, muchos sufrimos depresión, ansiedad, el miedo a la exposición o el ver cara a cara a los pacientes que pues estaban ya contagiados y que teníamos el riesgo nosotros por exponernos al momento de atender la atención con ellos. El contagio que muchos de nosotros sufrimos, ya sea a varios niveles, ya sea por presentar ser asintomáticos o incluso por presentar casos graves, y también tenemos compañeros que desafortunadamente pues fallecieron.
En cuanto también a lo demás, el cansancio físico y mental, que ya sabemos que va unado también a que parte de esto como residente es un tema también de discusión y todavía se agrega una pandemia, fue una repercusión bastante importante, ¿no? También incluso pues tenemos síndrome de postraumático, ¿no? La motivación, esta yo creo que en muchos se fue al piso. Y sobre todo también a nivel personal, las lesiones que nos causó el equipo de protección personal, las lesiones cutáneas, la dermatitis por el cubrebocas, etc. Y bueno, a nivel general, pues los residentes de todos los años, desde el R1 hasta el R4, tuvieron una ausencia, una disminución de la práctica quirúrgica. No he conocido a ningún residente que me haya dicho, no, pues yo seguí operando igual, y la verdad es que no. Desde el R1 hasta el R4 las repercusiones fueron del R1 la pérdida casi por completo de la relación médico-paciente. Por ejemplo, pues cómo integrar los diagnósticos, el manejo de paciente quirúrgico, la experiencia clínica y quirúrgica y práctica que también pues ellos estaban aprendiendo en su primer año, ¿no? Y también la habilidad de hacer nudos, de poder suturar incluso piel, se perdió completamente en este año para ellos. En cuanto al R2, pues ya como tal, el establecimiento de procedimientos. Todos sabemos que pues ya el R2 ya conoce un poquito más y empieza con el proceso de enseñanza también a su R1. Sin embargo, pues nos topamos ahora con R2 que no sabemos poner catéteres centrales, sondas endopleurales, cosas que pues ya se supone que durante el R1 tuvimos ese periodo de aprendizaje. Para el R3 considero que fue tanto, sí, también la pérdida de cursos, de congresos, sobre todo la cancelación, por ejemplo, también del Congreso de la Asociación de Cirugía General, sobre todo ya una actividad pues franca en quirófano y también las rotaciones que se vieron suspendidas en gran medida. Para el R4 fue también un impacto bastante importante porque se retrasaron todos los procesos de titulación hasta casi un año. El servicio social para muchos o lo suspendieron o lo regresaron de sus sedes o sí lo tuvieron, sin embargo, con una disminución importante de los procedimientos. Todos sabemos que el R4 prácticamente se la vive en quirófano y para ellos este año fue prácticamente nulo. Y también los procesos afectados que sufrieron cuando pues quisieron presentar una subespecialidad. Y bueno, esto es de suma importancia porque el R4 que tuvo en este año como COVID, pues ya era ahora en el año 2021 la fuerza laboral inmediata que nosotros tenemos, ¿no? Y bueno, a nivel institucional, pues es un tema bastante amplio de abordar, sobre todo porque va a depender mucho de cómo lo vivimos cada residente en cada uno de nuestros hospitales. Si estuvimos en un hospital híbrido, tuvimos urgencias, sin embargo toda la cirugía programada se vio abolida y los residentes, sobre todo que laboraron en hospitales COVID, pues se vio perdida prácticamente esta acción en quirófano, ¿no? Los insumos, que fue un problema no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, en el cual no se proporcionaba tal vez el equipo de protección necesario para que nosotros pudiéramos realizar nuestras actividades, a lo que llevó, como les había comentado anteriormente, a tener que aportar de nuestro bolsillo para nuestra propia seguridad. También que vimos repercutido el tipo de pacientes. Los pacientes pasaron de ser pacientes pues quirúrgicos, de que operábamos anteriormente como una hernia, una apendicectomía, y pasaron a ser pacientes ya de tipo procedimiento pues de traqueostomías. Pasamos a ver pacientes quirúrgicos, a ver pacientes de medicina interna, saber moverle el monitor, saber valorar muchas cosas, ¿no? Heterogeneidad de protocolos. Considero que esto es también un tema pues un poco delicado, sobre todo porque ya a pesar de que está establecido como tal los protocolos que se deben de seguir, en los hospitales es totalmente diferente y varía de un hospital a otro. Y bueno, los procedimientos, como ya les había comentado, ¿no? También se vieron disminuidos. También hablando, bueno, del ámbito institucional, también la repercusión fue a nivel del personal médico. Personal médico que se fue de resguardo. ¿Quiénes eran?
las enfermeras quirúrgicas, eran nuestros médicos adscritos, los médicos que incluso se llegaron a contagiar. Esta era parte de nuestra formación con quienes nosotros entrábamos a quirófano, ¿no? Y esto, al verse disminuido, tuvo repercusión tanto en nuestra enseñanza como también en el cambio de labores en las cuales nos vimos involucrados. También, pues, en los profesores titulares, por igual que ya se hayan ido a resguardo, porque se contagiaron o incluso en algunos casos fallecieron por la enfermedad. Adecuación de espacios. En este caso, pues se desplazó mucho tiempo al equipo quirúrgico, se fue para aportarles un espacio más a los pacientes COVID, ¿no? Y pues se relegó muchas veces de esta actividad y por lo tanto pues permanecieron muchos quirófanos cerrados, los sitios incluso de estancia de los médicos residentes pues también fue relegado, ¿no? Y bueno, la suspensión de cirugías programadas. Yo creo que ese fue el tema más importante que llevó en nuestra enseñanza. Y bueno, según el estudio de HERES, que es Healthcare Workers, con elaborado en la Universidad de Columbia, el objetivo era ver cuáles eran los efectos a nivel de la salud mental de los trabajadores de la salud. Y en esta encuesta que se realizó, vieron que el 57,1% del personal de salud vio cambios en sus funciones. Y pues obviamente los residentes no nos quedamos atrás y pues en primera línea de batalla fuimos contra el COVID. Y bueno, el panorama actual. Es un tema una pregunta que entre residentes nos hacemos muy frecuentemente. ¿Y a ti cómo te ha afectado la pandemia? Bueno, tengo que decirles que de acuerdo a la fuente de la Dirección General de Epidemiología, pues ya actualmente tenemos casos confirmados de 2.305.602 con una actualización del día 18 del mes en curso, ¿no? Y activos tal cual 26.759. Ya en cuanto a la actualización del semáforo de riesgo epidemiológico, tenemos pues que ya aparecen zonas verdes, sobre todo en el sureste, y hablando pues aquí por ejemplo en Oaxaca, en el cual pues ya se reactivaron las actividades. Sin embargo, todavía el Estado de México y Ciudad de México siguen en semáforo pues naranja, ¿no? En el cual pues sabemos que las actividades económicas no esenciales siguen laborando pero bajo un 30%. Y bueno, dentro de las actualizaciones, pues el esquema de vacunación, sabemos que pues a partir de diciembre hasta el mes de febrero se dio la vacuna contra COVID, únicamente en personal pues que trabajaba en el sector público. Todavía, incluso en el sector privado, hay carencia de esta vacuna, ¿no? Y bueno, en cuestión al aprendizaje. Si nosotros hacemos un sondeo de las expresiones que realizaron nuestros residentes a nivel pues, nacional, los comentarios que hicieron fue: las clases virtuales nunca van a sustituir la experiencia en quirófano. No estoy operando, no aguanto el equipo de protección personal, voy a renunciar. A los R4, R3, este era mi año quirúrgico, no estoy aprendiendo nada. Para los R chiquitos no hay más que solo traqueostomías COVID, ¿no? Y en conclusión, la mayoría de todos dicen que fue un año perdido a nivel quirúrgico. Bueno, únicamente pues como comentario, por ejemplo, nosotros nos enfrentamos en el equipo de cirugía general de los residentes, todos nos infectamos por el virus SARS-CoV-2 y únicamente 2 de nuestros R1 que estaban en ese momento salieron con una PCR negativa. Entonces, durante nuestro tiempo de contingencia, ellos estuvieron en el hospital solos durante 21 días. Y bueno, ¿qué cambios hubo? ¿No? Aquí nosotros implementamos pues estrategias, ¿no? Recursos online sobre todo. Las clases, las conferencias, congresos y aulas virtuales. Los simuladores cobraron fuerza, sobre todo los que fueron hechos en casa y pues también a nivel institucional los que aportaron. Las fuentes en las cuales pues siempre vamos a confiar van a ser nuestros libros y bueno, el recurso que tiene por parte de la Universidad Autónoma de México pues es la biblioteca virtual, la cual pues nos ofrece varios recursos electrónicos, ¿no? Y bueno, ¿qué hay de esto? De las clases virtuales tenemos pros y contras.
Entre los pros, pues sí, tenemos un mayor alcance. Tenemos una apertura a más clases, a más conferencias, a más congresos. Hay un aumento en la oferta y la demanda. Hay una mayor accesibilidad cuando incluso nosotros, pues, a veces, pues, eran congresos que tenían paga o que eran en otro estado o en otro país. No teníamos, pues, a lo mejor la accesibilidad de irnos, ¿no? Y pues que también nosotros ahora actualmente tenemos la apertura a congresos nacionales como internacionales. En cuanto a la comunicación, considero que fue un contra. Estas clases virtuales no tuvieron una comunicación efectiva, sobre todo porque depende de muchos aspectos. Uno, el Internet, en el cual pues el Internet sabemos que mucho pues varía de la conexión, de que tengamos o no un dispositivo móvil, una tablet, una computadora, ¿no? La atención también se vio disminuida en una gran frecuencia. Y esto sobre todo porque en algunas ocasiones, a veces todos en algún momento hemos estado en una plática, en una clase, y optamos por hacer otras cosas y solo estamos escuchando. Obviamente también se vio perdido el lenguaje no verbal. Sabemos que la comunicación, 60% de esta está dada por el lenguaje no verbal. Entonces, esta se fue vista perdida prácticamente porque en muchas ocasiones solo vemos la pantalla. Y también el rol del docente. ¿Y esto por qué? Porque el docente tuvo que adaptarse también a nuevas tecnologías, porque muchas veces el profesor titular también estuvo de resguardo, se infectó, o como les comentaba en algunas ocasiones, también pues hubo decesos. Y bueno, como todos sabemos, los recursos de aprendizaje, pues aquí hago referencia al cono de aprendizaje de Edgar Dale, en el cual pues vemos que tenemos dos tipos de aprendizaje, ¿no? El activo y el pasivo. El pasivo pues es escuchar, leer y pues utilizar medios audiovisuales. Y el activo sabemos pues que nos va a brindar una mayor reforzamiento del conocimiento. Y esto lo vemos, por ejemplo, nosotros con una colocación de catéter central, ¿no? Todos en algún momento pues hemos puesto un catéter y sabemos que tenemos que primero leerlo, saber la anatomía, saber cómo es la técnica, ver videos, pero ya cuando lo aprendemos a colocar y cuando utilizamos maniquís o por ejemplo pues ya simulaciones de simuladores, pues es cuando ya realmente aprendemos a colocar. Y bueno, según la Universidad Autónoma de México, pues las destrezas quirúrgicas se van a aprender en 3 etapas, a lo largo del R1 hasta el R4, y esto es continuo. La etapa cognitiva, donde adquirimos el conocimiento, la etapa de integración, donde empezamos a realizar el procedimiento, y sobre todo la etapa de automatización, en la cual pues ya empezamos a repetirlo. Y bueno, aquí obviamente se vio repercutido enormemente, ¿no? Sobre todo la enseñanza en sala. ¿Por qué? Porque hubo suspensión de cirugías programadas, suspensión de rotaciones externas, restricción del personal dentro de sala. Muchos antes entrábamos a ver nada más la cirugía y actualmente ya se limita la entrada de personal a sala, ¿no? Solo está operando el médico adscrito y muchas veces solo un ayudante. Las guardias mínimas que nos limitaron el contacto y el seguimiento con los pacientes y el equipo de protección personal, que surgían como una distracción en cuanto a nuestra enseñanza quirúrgica. Y esto es porque pues todos tuvimos el problema de que ya se nos empañaron los lentes, que por ejemplo ya tenemos mucho calor porque las lámparas y el equipo de protección, o también la pérdida de sensibilidad en los guantes. Más aparte, el tiempo en el cual estábamos en quirófano, ¿no? Ese tiempo en el cual nosotros, pues, antes teníamos ese tiempo de enseñanza, de que nos podían explicar, y pues ahora eso lo opera para disminuir el riesgo. Aunado a todo esto, nos estamos enfrentando también a un aumento de plazas. Si nosotros hacemos el comparativo, pues, en cuanto a los residentes que entraban en el año 2020, que fue de 889 residentes para el 2020, ya para el 2021 se abrieron 1,646 plazas. Y esto aumentó un total de 757 plazas, cerca de un 85%. Entonces nos estamos enfrentando a un mayor número de residentes con un menor número de procedimientos. Y bueno, mi hospital no es la excepción. Mi hospital, como ya les habíamos comentado, es el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca.
Nuestro primer caso confirmado fue el 28 de abril del año 2020, en el cual pues sufrió la conversión. Éramos un hospital híbrido. Desde abril, desde el primer caso confirmado hasta el mes de octubre, únicamente tuvimos un total de 86 cirugías. Si se dan cuenta en esta gráfica, en el mes de julio no se operó absolutamente nada. Y de todos estos procedimientos, el 40% estamos hablando que fueron traqueostomías COVID. En cuanto se empezó a involucrar la cirugía programada, desde el mes de noviembre que se autorizó en mi hospital hasta el mes de abril, estamos en números rojos todavía. Tenemos hasta el momento un conteo de 135 cirugías. ¿Y esto a qué va repercutido? Bueno, ahorita las cirugías que nosotros estamos operando por ser tercer nivel es oncocirugía, cirugía general y también pacientes de urología, a pesar de que nosotros tenemos también los recursos para las demás subespecialidades. Y bueno, ¿qué más nos encontramos? En nuestra cartera de pacientes programados para cirugías, teníamos pacientes fallecidos, pacientes oncológicos con patología renal, sobre todo los que pues ameritaban un trasplante, los que tenían uropatía obstructiva, los que necesitaban una FABI o la colocación de un catéter de Tenkov, y también los pacientes cardiópatas, así como los pacientes que tuvieron COVID y fallecieron. Y también nos enfrentamos al miedo del paciente de quererse operar en un hospital que es híbrido, que sabe que tenemos pacientes COVID. Y bueno, aquí pues lo importante es la resiliencia, ¿no? ¿Qué es esta resiliencia? Es crecer en la adversidad. Según la Real Academia Española, se define como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situaciones adversos. Y bueno, aquí tenemos sí o sí que implementar estrategias de apoyo. Debemos de tener un espíritu colaborativo y solidario. Aquí no hay lugar ya para la indiferencia en cuanto pues a los residentes, a su enseñanza, a pues su seguridad y tampoco para descuidar a los pacientes que tienen COVID. Una capacitación y actualización continua. Y bueno, las posibles soluciones. Estas las divido yo en soluciones de lo que queremos, lo que necesitamos y lo que realmente pues tenemos, ¿no? Y bueno, lo que queremos. ¿Qué es lo que nosotros queremos como residentes? La reintegración de actividades quirúrgicas, de los procedimientos y que ya se abra la cartera pues para la consulta externa. Queremos que se integren las clases presenciales, que no se deje a un lado la accesibilidad que nosotros tenemos a las clases virtuales, que se integre todo este conocimiento y lo podamos poner en práctica en los simuladores, pero sobre todo queremos cirugía, queremos operar. Y bueno, lo que queremos también pues es una capacitación continua, como ya lo había mencionado, la disponibilidad de equipo de protección personal, la disponibilidad de simuladores y de realidad virtual también, el acceso remoto a cirugías para que nosotros podamos ver en tiempo real los procedimientos y sobre todo lo que todos queremos pues es operar. ¿Qué es lo que realmente tenemos? Bueno, tenemos modelos biológicos. Todos tenemos la creatividad y sabemos que podemos elegir varios recursos para que nosotros no perdamos la práctica quirúrgica. Nosotros, por ejemplo, aquí pues utilizábamos para la sutura en piel pues patas de cerdo y, por ejemplo, para las anastomosis pues intestino de res. En cuanto a los materiales sintéticos, pues hay una alta gama, desde los que son ya productos pues comercializados como los Utupad y pues incluso productos que nosotros como residentes podemos elaborar, ¿no? En cuanto a la cirugía laparoscópica, pues tenemos el Endotrainer. Nosotros como servicio de cirugía, pues decidimos realizar pues una integración de todo el equipo para poder lograr tener un endotrainer en el área quirúrgica de residencias. Y bueno, ¿qué involucró esto? Pues la elaboración de nuestro endotrainer, que nosotros tuviéramos que tener la adquisición de pinzas y también pues el apoyo por parte del hospital para que se nos fueran donadas suturas caducadas. Por parte del apoyo de clínica de catéteres, pues se nos dieron capacitaciones, nos permitieron ver pues el material, sobre todo para la capacitación de nuestro CR1 y pues el uso de maniquís. ¿Qué es lo que nosotros realmente necesitamos? Bueno, pues nosotros necesitamos soluciones creativas ante
una contingencia. Necesitamos la elaboración de un plan de trabajo para la integración de procedimientos quirúrgicos en tiempo de contingencia. Y esto pues debe de estar involucrado en diferentes aspectos. Pues enseñanza e investigación, de dirección general también tiene que estar involucrada de cada uno de los hospitales. Los profesores titulares, que son este puente entre residentes y entre el personal directivo y pues de enseñanza tanto de los hospitales como de nuestras propias universidades y también pues de la Secretaría de Salud. Entonces nosotros también debemos de tener los nuevos modelos de evaluación. No podemos seguir con la evaluación que teníamos anteriormente porque las circunstancias en las que nos encontrábamos eran totalmente diferentes. Y sobre todo también necesitamos adquisición de simuladores. Y bueno, como conclusiones únicamente, pues tengo 5 conclusiones. Una es que ningún procedimiento de aprendizaje a distancia la práctica clínica y quirúrgica del paciente. Se deben de reestructurar los sistemas de enseñanza y de evaluación. Se deben de priorizar tanto la salud física como mental de los médicos residentes. Debemos de tener una adaptación a la nueva realidad y recuperar el tiempo perdido. Esto pues no solo afectó como pues a los residentes de cirugía general, también sabemos de múltiples especialidades, anestesiología, imagenología, el servicio de medicina interna, traumatología, etc. Pues únicamente para concluir, pues la repercusión que dejó la pandemia fue un cráter de conocimiento, de experiencia clínica y quirúrgica en todos los residentes del país. Y bueno, pues eso fue todo. Muchas gracias. Doctora, bienvenida, muchísimas gracias. De entrada tienes saludos de Antonio Reyes desde Venezuela, de Chilpancingo, de Coatzacoalcos, residentes de varias partes. Y bueno, le damos el uso de la voz ahora sí a nuestras madrinas. A ver, doctora Elena y doctora Tania. Pues yo quiero, aparte de felicitarte, porque ya te había escuchado y realmente no solo demostraste la capacidad en lo que es la elocuencia del lenguaje, sino también en toda la preparación del tema, nos creaste fielmente todo lo que es el escenario donde se está trabajando, este escenario que nosotros estamos viendo, precisamente afectado no solo en lo que es la estructura, sino también en el funcionamiento. Aparte de haber tocado magistralmente el tema, vemos el valor agregado de haberse adaptado a los cambios, haberse adaptado, que esto per se ya demuestra pues la capacidad y la inteligencia emocional que han tenido ustedes durante la pandemia. Además, quiero resaltar, y eso pues denota la realidad nacional, que mucho de lo que han logrado ustedes en la Unidad de Oaxaca ha sido precisamente por la motivación que ustedes tienen, puesto que el equipamiento y todo lo que han ustedes logrado, pues ha salido de su bolsa. Y esto habla de la falta de objetivo, podríamos decir, sensibilidad por parte del área educativa, porque realmente a mí me impresiona que ustedes hayan comprado el endotrainer, hayan comprado el equipo de pinzas que andan alrededor de 7,000, 8,000 pesos, que se hayan dado a recrear modelos biológicos. Y pues ahorita Tania va a complementar mi comentario. Pero quería yo saber un dato de las 86 cirugías que se hicieron, comparativamente, ¿cuánto era el volumen que se hacía en un año normal? ¿Verdad? Eso sí sería importante, pues para sacar el porcentaje y decir, oye, solo fue el 10%, el 5%, porque personas ajenas al área quirúrgica, pues no van a dimensionar tan importante falta de procedimientos quirúrgicos. Y como tú has dicho, y lo has dicho muy bien, la interactividad, porque sí es cierto, se nos abrieron puertas para estar en todos los grandes foros del mundo, participamos en congresos, reuniones, pero esa interacción en cortito con tu maestro, de preguntarle algún detallito técnico, de cómo le hago aquí, o de que él te corrija alguna situación de alguna destreza, eso es lo que yo estoy viendo ahorita que también lo podemos analizar. Y pues bueno, creo yo que tú lo mencionaste, pero tendrá que ser algo
que nosotros como gremio los apoyemos en conseguir rotaciones, porque si tú misma nos estás diciendo no hubo programación de mínima invasión, pues lo ideal es que ustedes tengan, se subsanen esas pérdidas que se tuvieron que ver. Sabemos que el común denominador, aparte de la enfermedad, es la disminución de casos quirúrgicos, en un momento dado que no estuvieran presentes los tutores, las mentorías, y pues cómo se sienten también, aparte, pues por la reacción social, ¿verdad? Que tú puntualmente revisaste en relación a cómo te está viendo la sociedad civil, siendo que tú estás entregando tu descanso, tu falta de alimento, tu energía hacia sus semejantes en áreas que no eran las tuyas, como era convertirte en un apoyo a medicina interna y estar en las áreas de terapia, haciendo y cumpliendo cabalmente con el apoyo a otras áreas, eso definitivamente se logra gracias a esa gran capacidad adaptativa que ustedes tuvieron. Y creo yo que tenemos a partir de hoy ver cómo vamos a hacer para que ese tiempo se recupere en funcionalidad, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que el haber buscado el área de simulaciones es lo ideal, pero ahora sí el contacto con el paciente, no despersonalizarse, no deshumanizarse, el trabajo en equipo, que debemos siempre puntualizarlo, y algo que es muy importante, y tú lo mencionaste también, es la comunicación. Esa comunicación que debemos tener con el resto de los equipos, y pues ya parece que hay una luz en el camino, que vamos a salir adelante. Entonces, pues vamos a apoyarlos en todas las entidades federativas para ver qué podemos hacer para buscar lo óptimo y que se recupere por lo menos la confianza que se requiere para intervenir un paciente, interrogar un paciente, integrar un diagnóstico, etcétera. Entonces, sí te pido, aparte de agradecerte todo el esfuerzo, el tiempo que dedicaste a hacer cabalmente tu presentación, que me digas cuál era el volumen inicial y qué porcentaje fue la merma en este año. Y después le voy a pedir a Tania que haga su comentario. Claro que sí, doctora. Bueno, las cirugías en total en la cual nosotros estábamos laborando, nuestro hospital, como le comentaba, es un hospital de tercer nivel. En cuanto a infraestructura y recurso humano es limitado, por lo tanto teníamos un aproximado de 2,000 cirugías al año. Versus 86 en la cual nos enfrentábamos, estamos hablando de un 4.3%. También nosotros vimos disminuido importantemente el número de camas del servicio de cirugía. En nuestro hospital, como le comento, teníamos una aportación de 33 camas sensables, en la cual pues este espacio se destinó para atender a pacientes COVID y se nos reasignó al área de medicina interna, donde únicamente ocupamos actualmente 8 camas. Excelente. Doctora Tania, ¿quiere hacer algún comentario? Sí, claro. Buenas noches a todos. Definitivamente concuerdo con la doctora. En este sentido, nosotros pasamos por situaciones muy similares a lo que sucedió con el hospital de la doctora Elisa Jiménez. Técnicamente fue un cambio radical lo que tuvieron los residentes. El hospital donde estoy actualmente es un hospital subsede, generalmente con residentes de primer año, que van desarrollando habilidades y destrezas de la más básica, una colocación de un catéter central, hasta son el primer ayudante del adscrito. Trabajan directamente con el adscrito hasta que van a la sede. Una parte importante que tuvimos que empezar a trabajar fue con la adquisición de equipos de protección en lo que se regularizaba. Algunas de las jefaturas, por ejemplo, mi jefa de enseñanza nos cooperó para comprar algunos equipos de protección en lo que se regularizaba la distribución de estos por el problema internacional que hubo de la dotación de los EPPs, ¿no? Aquí hay un eje fundamental con el cual se está empezando a trabajar, que es el manejo de inteligencia emocional y resiliencia.
Algunos ya tenían el trabajo hecho, pero otros no supieron trabajarlo. Y finalmente, pues bueno, aquí la simulación nos va a ser de gran utilidad, que es el valor agregado que tenemos, sobre todo en escenarios como dar malas noticias, volver a recuperar la comunicación efectiva con el paciente y con el familiar, porque desafortunadamente toda la información se redujo a una llamada telefónica, por lo menos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y esto quita mucho esta conexión, este match que teníamos con los familiares y los pacientes. Las habilidades y destrezas sí sufrieron, batallamos bastante para poder desarrollar algunas en muchos hospitales. Muchos de los residentes, al igual que la doctora Elisa, tuvieron que cooperarse por lo menos para las destrezas más básicas. Y aquí lo más importante es que vamos a requerir para poder dar un plan emergente de atención a que recuperen parte de esto con simulación, con baja, mediana y alta fidelidad. En este sentido, desde el uso de vísceras hasta simulación virtual, que es lo que nos está ofreciendo para los nuevos centros de simulación el Seguro Social. Es una empatía, apoyo y voluntad por parte de todos nosotros adscritos a que el residente se pueda ir al centro de simulación a llevar estas prácticas, para que de esta manera podamos recuperar gran parte del tiempo perdido que fue que los muchachos y muchos de nosotros cirujanos fuéramos integrados a los equipos de rescate y apoyo COVID, licenciado. Entonces, es importante empezar a trabajar en estos planes de rescate emergentes de ya, para poder ofrecer y que las generaciones que están empezando el primer año de la residencia no resientan que el R+ no los deje hacer nada porque no tuvo su año quirúrgico, porque lo perdió, porque lo considera un año perdido el 2020. Entonces, esa es parte de la labor y va a ser muy importante esta empatía y la voluntad que nosotros expresemos, porque finalmente son el futuro y son las generaciones que a cualquiera de nosotros nos van a intervenir quirúrgicamente o a nuestros familiares a largo plazo. Es cuanto. Excelente. El doctor Antonio Reyes dice, ¿qué experiencia tienen en torno a modelos de simulación y cirugía de mínima invasión? ¿Cómo han reaccionado los docentes ante esta nueva oportunidad de enseñanza quirúrgica que antes de la pandemia algunos centros no tenían establecido totalmente? Quien quiera comentar, platicar de las tres, adelante. Ok. De manera un poco prospectiva o adelantada, en el año 2019 se llevó a cabo el proyecto iLab que trajo la MSG junto con SAGES, un proyecto que fue una continuidad de 2 presidencias y que la tercera presidencia también le dio bastante continuidad entre el doctor Moreno Paquetín, la doctora Elena López Gavito, y se educó o se dio una capacitación a todos los que somos profesores en diferentes estados, tratando de conjuntar profesores en una región que fueran de diferentes estados, que es educando a los educadores relacionado con cirugía de mínima invasión y mejorar los aspectos y también la elaboración de cómo van a generarse estos simuladores. No es fácil porque además es conseguir las torres y tener los espacios físicos. El hospital que nos brindó la infraestructura y nos dio grandes ejemplos y tiene un muy buen sistema en la persona del doctor Rodrigo Lozano y el doctor Rafael Hernández Mortera, es el hospital de alta especialidad, que ellos recrean con uso de vísceras y maniquíes estos dispositivos, pero evidentemente ellos supieron aprovechar una ventana en un momento en que había bonanza en el hospital de alta. Entonces, técnicamente eso es lo que a ellos les ha servido y algunos hemos tratado de replicar un poquito más con menos capacidad monetaria, pero tratando de resolverlo. ¿Se pueden generar cursos? Sí se pueden generar cursos, sobre todo para diseñarlos y para elaborar los escenarios como tal. Y lo más importante, saber cómo preparar las vísceras, que esa es una parte interesante. ¿Cómo la quiero? ¿Qué es lo que quiero? ¿Y cuál es el escenario que yo necesito que desarrolle el residente? Es una parte que todavía tenemos que educar y aprender junto con los compañeros para que el residente sepa cómo va a tomar las pinzas. Si él toma la pinza de una diferente manera, va a desgarrar la vesícula. Y sobre todo, ¿no? Aprender, dirigirnos o acercarnos, se va a reír usted al carnicero para decirle, necesito este bloque para esto, porque yo ya tengo mentalizado y planeación cuál va a ser mi práctica en este sentido. Sí, se requiere de insumos, se requiere de recursos, se requiere de dinero y en muchas ocasiones el profesor o el jefe de enseñanza decide soltar el dinero de su bolsa para poder apoyar a los muchachos. ¿Por qué? Porque la burocracia todavía nos tiene un poquito atorados aquí en nuestro México lindo y querido y esto es la parte más difícil en este sentido.
Excelente. Ricardo Reynoso dice, felicidades por la ponencia. Queremos invitar a la ponente a nuestros próximos talleres de simulación de la laparoscopía que tenemos en nuestro hospital, al igual que los demás residentes conectados que deseen acompañarnos. Yo le contesto, además, que con mucho gusto pueden, en el chat pueden poner la información de ustedes. O sea, el programa es de residentes de cirugía. Compartan la información, les puse un Telegram para que ustedes puedan interactuar, generar esa información. Está el Instagram de La Voz del Residente, el Facebook es para ustedes. O sea, ustedes publiquen sus cursos, etcétera. Y el objeto es generar comunidad médica. Y además, él está invitado a que aquí mismo pueda generar ese tipo de cursos. Antonio Reyes dice, ¿cómo lo están manejando, administrando como un activo importante en la enseñanza quirúrgica en tiempos de pandemia? ¿Fue lo que prácticamente comentó la doctora Tania o quieren hacer algún otro comentario? Ok, hay más preguntas. Dice, les pido que me ayuden a elaborarlas en el icono de preguntas y respuestas. Nos pregunta Irma Cruz, ¿cómo se sintieron con las clases virtuales en relación con sus profesores? Bueno, era lo que comentábamos en cuanto a la relación de, pues, el alumno y profesor. Se vio perdida en los primeros meses en los cuales se suspendieron nuestras clases tanto presenciales y hasta que empezamos nosotros con las clases virtuales fue que se dio inicio. Sin embargo, pues el problema, como les comentaba, o sea, de las clases virtuales es muchas veces que no tienes pues la presencia, muchas veces no prenden sus cámaras o pues se quedan dormidos, ¿no? O sea, también eso fue algo como en contra de las clases virtuales que nosotros vimos. En cuanto a repercusión, pues como también el tiempo y la disposición de nosotros como residentes al estar en área clínica, al estar en área COVID, o también, por ejemplo, de nuestros adscritos, ¿no? En el cual pues estaban como en contingencia también o en resguardo. De esa manera se ve afectado. Excelente. Doctora Froilán, ¿quiere hacer la pregunta de manera directa? ¿O tiene el micrófono abierto? Puede abrirlo. Es la primera vez que lo hacemos, ¿eh? Adelante, doctora Froilán. Ya tiene el micrófono abierto. Adelante. Bueno, usted tiene que bloquear, ponerle el icono de desbloqueo. Bueno, si no, ya está. Adelante, doctora Froilán, adelante. Mi pregunta es que sí, ¿qué va a pasar con los jóvenes que no han hecho su práctica quirúrgica? Pero pues se puede decir que ya lo contestaron. Con maniquís y con vísceras se están haciendo algunos hospitales, pero es muy importante, yo creo que todos hagan esa práctica porque los dichos algo dicen, de la práctica se hace el maestro y entonces necesitan esas habilidades, esas técnicas y esa enseñanza en vivo, digo yo. Excelente, doctora. Como siempre, muchas gracias. Nos gustan siempre mucho de sus comentarios. Entonces, aquí a ustedes le vamos a abrir la voz siempre, doctora Froilán, ¿eh? Gracias. Pues, gracias. Tenemos también a Reina Gamboa, dice, felicidades, doctora, por el entusiasmo y ganas de seguir como residente en el autoaprendizaje que todo médico debe tener, la doctora Reina Gamboa. Irma Cruz dice, ¿quién y cómo realizaron la evaluación del desarrollo de habilidades y destrezas en los simuladores? A ver, ¿con quién? ¿Tania, doctora Elena o doctora Elisa? Bueno, nosotros sí tenemos un sistema para evaluar las destrezas. Ahora valdría la pena preguntarle a Elisa cómo van refiriendo la mejora en relación al uso de suturas intracorpóreas, al hecho de cortar tejidos, al hecho de usar todo eso como tiempo, con destreza o cómo lo hacen. Sí, de hecho, pues nos hablamos mucho entre médicos residentes, mediante videos o incluso, por ejemplo, los R+ que ya han estado en algún curso es quien guía prácticamente a los R pequeños. También por parte de nuestros médicos adscritos, nuestro profesor titular también nos apoya como en cuanto al conocimiento de la laparoscopia, en los procedimientos, lo que debemos de realizar, las pinzas, etc. Entonces, como tal, evaluar, la evaluación de destrezas aquí, pues apenas lo estamos
acostumbrando en nuestro hospital, sobre todo porque antes de la pandemia no habíamos tenido como la necesidad de evaluarla, ¿no? Solo en quirófano. Aquí pues es extra quirúrgico. Entonces, pues apenas están haciendo los cambios en nuestros modelos de evaluación. ¿Qué es su experiencia en dar malas noticias en esta pandemia? A ver, ¿qué nos dicen? Tania platicaba algo de eso, pero a ver, que Elisa, Tania, Elena, adelante. El micrófono es de ustedes. Bueno, pues en cuanto a dar malas noticias, obviamente es, para empezar, se pierde la relación médico-paciente, ¿no? Como la doctora Tania lo comentó, pues los informes se dan a través de vía telefónica. También es una forma muy despersonalizada de dar también informes, sobre todo, por ejemplo, incluso la comunicación tanto con el familiar o con el paciente en sí. Nosotros, en el momento en el que tenemos el equipo de protección personal, he visto que, por ejemplo, en algunos hospitales tienen que poner sus fotos, sus nombres para que los reconozcan. Entonces, realmente se ha visto, pues, muy afectado a esta parte de dar informes. Y pues sobre todo nosotros como área quirúrgica, por lo general ahorita no estamos entrando como tal área COVID, solo en las rotaciones que tenemos por terapia intensiva, pero a ellos les ha tocado ver y dar informes de pues, pacientes que ellos no están acostumbrados, ¿no? O sea, pacientes que pues antes dabas informe de la cirugía y que todo iba muy bien y que le iba a ir muy bien a tu paciente, versus tenemos un paciente que pues Una pregunta, y en base a el año, ¿cómo evaluaron en tu unidad el trabajo de ustedes para la promoción a R4? ¿Cómo te evaluaron el R3 a ti? ¿Con exámenes, con destreza? ¿Cómo te lo evaluaron en tu unidad? Doctora ¿Sí Elisa. se oyó, Elisa? La Sí, yo creo que pregunta. es cuando su celular, su ¿Sí escuchas? internet está fallando, porque la veo congelada. A ver, Irma Cruz dice, ¿qué mensaje enviaría a todos los profesores, no solamente al curso, sino también a los cirujanos adscritos? Bueno, eso sí, ella se desconectó. Antonio Reyes dice, el cambio de paradigmas académicos en cirugía nos ha afectado a todos. Ustedes tienen planteado en su centro la evaluación de destrezas no operativas o quirúrgicas en cirugía, no. A ver, Tania, y ahí están las, y doctora Elena, ¿qué nos dicen? Me imagino que son los aspectos no técnicos, los non-technical skills. Me imagino que eso se refiere a Antonio. Hago la aclaración. Antonio es un cirujano general que es profesor de residentes en Venezuela. Entonces, tiene algo de experiencia también en enseñanza y sobre todo en ambientes y en hospitales con bajos, muy bajos recursos. En este sentido, hay una hoja de evaluación, por lo menos en el instituto, que evalúe la escala afectiva. Sin embargo, después de esta pandemia, sí nos estamos viendo obligados a volver a replantear o agregar aspectos básicos, desde dar informes o el coacheo para el dar los informes o explicarle a un paciente cómo va a ser su procedimiento quirúrgico de una manera un poquito más afectiva, porque finalmente la despersonalización les quitó muchos aspectos a los muchachos, ¿no? Y además la reducción en la práctica quirúrgica nos redujo. Se está trabajando en empezar a replantear estos aspectos con el residente del área quirúrgica, principalmente pues en mi área que es cirugía general. Hago la aclaración, por ahí complementando lo de la doctora Froilán, el Instituto Mexicano del Seguro Social está diseñando jornadas quirúrgicas de abatimiento, donde está invitando, un adscrito está encabezando el equipo, pero lo está invitando a los residentes de segundo, tercero y cuarto año a que participen en las habilidades y destrezas para que empiecen a recuperar parte del tiempo perdido, ¿no? Y esto pues ya está empezando en diferentes estados, como parte de este rezago que tenemos pues por arriba de los 10 meses de procedimientos quirúrgicos en ese sentido. Y por otra parte, recientemente la unidad de posgrado de investigación del Seguro Social está realizando supervisiones de ambientes académicos y mejoras en las enseñanzas, y prácticamente nos está pidiendo a todos los profesores que empecemos a elaborar programas de apoyo para poder hacer un programa emergente para recuperación de habilidades y destrezas quirúrgicas y no quirúrgicas de los residentes
que perdieron gran parte de esta práctica el año pasado y todavía estamos empezando apenas. Esto fue reciente de esta semana, licenciado. Excelente. Doctora Elisa, nos pregunta Irma Cruz, ¿qué mensaje enviaría usted a los profesores, no solamente de cursos, sino también a los cirujanos adscritos? Bueno, pues el mensaje aquí es que se brinde el apoyo de adscritos hacia médicos residentes, y esto es porque todos en algún momento fueron residentes, saben lo que implica estar día y noche con el paciente, saben lo que implica la disciplina, el esfuerzo, y todo esto aunado a que pues en esta ocasión nosotros no solo vivimos eso como residentes, sino también estamos viviendo algo que nos afectó ampliamente en nuestra enseñanza. Entonces, pues que si tienen la oportunidad de brindarles el conocimiento, el apoyo, la destreza quirúrgica o el conocimiento, que sean empáticos con sus residentes y los apoyen. Excelente. Bueno, doctor, semana saludos, Karina Abad. Doctora, vamos a empezar con el mensaje final de la doctora Elisa. Doctora Tania, y terminamos con la doctora Elena. Luis Ser dice, saludos, dice asistencia, que sí estuvo presente. Doctora Elisa, su mensaje final, por favor. Bueno, únicamente como mensaje final, lo que muy bien dijo la doctora Froilán, la práctica hace el maestro, ¿no? Entonces, aquí en cirugía es fundamental que nosotros reiniciemos nuevamente las prácticas quirúrgicas. El hecho de que nosotros estemos operando nos va a abrir la puerta para que nosotros seamos la fuerza laboral quirúrgica inmediata después de esta contingencia, ¿no? Entonces, el hecho de que se limite el aprendizaje, el conocimiento, pues va a limitar mucho también a los especialistas ya a futuro, ¿no? Y pues muchas veces se nos cataloga como residentes COVID porque muchas de nuestras habilidades y destrezas se vieron mermadas pues por la pandemia. Excelente, muchas gracias. Doctora Tania, por favor, su mensaje. La apreciamos mucho, doctora Tania, ¿eh? Y está muteada, está muteada, doctora. Está muteada. Gracias, muchas gracias por el aviso. Aquí recapitulo y vuelvo a repetir. Voy a volver a insistir en que va a requerir que nosotros, adscritos y jefes de servicio, tengamos la empatía para apoyar y tener la voluntad de que el residente pueda acudir a estas prácticas, rediseñar nuestros tipos de evaluaciones que vamos a tener en este sentido, y además la educación de cómo entrar al quirófano en este momento está cambiando, ¿no? Y desde el inicio empezar con la capacitación y la habilidad de utilizar el EPP para operar, encontrar las estrategias para reducir el tiempo de el empañado de los gogles, y principalmente darles la seguridad y la confianza, sin excesiva confianza, para que puedan darles también atención con calidad y calidez a los pacientes quirúrgicos. El paciente con COVID va a tener apendicitis o va a tener colecistitis o va a estar ocluido, y independientemente pues no podemos evitar el tratamiento quirúrgico, ¿no? Y además el manejo conjunto con otras especialidades para reducir la mortalidad de los pacientes es esencial, pero aquí insisto, la simulación viene a ser un valor agregado a nuestros procesos educativos que no tenemos que quitar del renglón. Gracias. Doctora Tania, muchas gracias. Nuestra querida doctora Elena López Gavito, nuestra madrina de oro, por favor, su mensaje final. Bueno, yo más que nada, aparte de felicitar a mis compañeras y felicitarme a mí por estar con ustedes, creo que el trabajo va a ser en conjunto, porque definitivamente vamos a plantear la posibilidad de adoptar a una residente, también, ¿por qué no decirlo?, las que puedan invitar a práctica privada a las residentes, las que podamos estar de mentoras, y pues desde luego que hacer un plan nacional en revisar todos estos temas. Creo que tenemos afortunadamente las conexiones, la federación y muchas cosas, sobre todo en el área quirúrgica. Felicitar a las compañeras quirúrgicas porque estuvieron presentes hoy, la doctora Adriana Jauregui y la doctora Irma Cruz, varias estuvieron presentes, y pues este proyecto que realmente vamos a llegar a muchas partes, creo que va a ser posible.
gracias a que nosotros trabajemos directamente en mentorías. Y dadas las características que tiene actualmente el cirujano, van a tener que ser varios mentores porque no todos cubrimos la totalidad de las capacidades que tiene que tener un mentor. Entonces, en todos los escenarios mundiales se está hablando de que el mentor debe ser polifacético, pero también que haya empatía y que se rescate desde muy cerquita el ver el profesionalismo, que en esa palabra se incluye todo, el profesionalismo, para que podamos sacar adelante el barco. Y en lugar de decir, estoy triste, no pude sacar mi programa quirúrgico, decir, estoy contenta porque creo que he hecho un análisis, soy mejor persona y además de que soy mejor persona, soy un buen residente, di ejemplo de mi fortaleza a lo largo de este año y como R4 voy a contagiar todo lo que es la inteligencia emocional a mis compañeros y también, ¿por qué no decirlo? Ser portavoz en la institución de que haya proyectos de mejora. Tengo por seguro que se te van a abrir puertas para que puedas tú equilibrar los faltantes, pero creo que también es compromiso de toda la sociedad. Excelente, muchísimas gracias a las tres por participar como siempre. Yo les recuerdo que esta plática está grabada y pueden volver a verla en YouTube, en el canal de Medical Legal Center. Entran a YouTube, teclan Medical Legal Center, se suscriben y van a estar La Voz de Residente todos los miércoles de cirugía. Pueden compartir el video a otros médicos para que sepan de qué se trató. Inviten por favor a más médicos residentes de cirugía todos los miércoles a partir de la siguiente semana a las 8 de la noche. Pueden ver nuestro programa. Les compartí en el chat un Telegram especialmente para todos los residentes de cirugía, el Instagram de La Voz del Residente y el Facebook de La Voz del Residente. Son redes sociales de ustedes para que ustedes puedan generar información, se inviten a cursos, puedan compartir lo que está pasando, lo que les gusta, lo que no les gusta, inquietudes, por supuesto, toda la parte legal estamos para apoyarlos en todo lo necesario. Nosotros, la doctora Elena, que es una gran coach también como cirujana. Entonces, bueno, el objeto es poder que ustedes reciban ese respaldo de todos nosotros. Yo les recuerdo entonces la próxima semana a la misma hora, el mismo link, es el mismo link siempre. Y nos vemos aquí la próxima semana. Doctora Elisa, muchas gracias. Doctora Tania, muchas gracias. Doctora Elena, como siempre, gracias por todo. Nos vemos. Pues ya vamos a seguir invitando cirujanas a este programa, sobre todo también para que se enriquezca y puedan ustedes entusiasmar al resto del equipo. Vi muchas compañeras aquí presentes y pues que se corra la voz de que pueden invitar a más residentes. Ok, la doctora Adriana ya, yo creo que está puesta, digo, para que no la invitemos, doctora Elena. Claro, la doctora ya es la Adriana, que la sigue. doctora Adriana Jauregui. Saludos a la doctora Adriana y a todos, doctora Froilán. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Muchas gracias por todo. Bye, bye. Muchas gracias, hasta luego. Felicidades. Gracias. Felicidades, doctora.